Gloria a Jesús. Me da mucho gusto mirarles a cada uno de ustedes. Siéntase cada día más en casa. Diga, de aquí soy y no me voy, aunque me quieran echar. Aleluya. Hermanos, solo brevemente recordarles, próximo fin de semana, como ya miraron en los anuncios, el día sábado a las 4 de la tarde, queremos pedirles a cada uno de ustedes en el amor de Jesús. En el amor de Jesús, que yo sé que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que hacer, hermanos, mas sin embargo, cuando nosotros aprendemos cada día a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, dice su palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el sábado a las 4 de la tarde tenemos a nuestro evangelista Juan Fernández y su esposa Francis, que van a estar ministrando la palabra de Dios. Estamos esperando grandes cosas de parte de Dios. Y es que les animo en el nombre de Jesús, y a la misma vez el día domingo estarán así. Así como están de pie, hermanos, en el libro de Hechos, el hermano Marín ya estaba listo para predicar. Le hubiera dicho, sígale adelante, hermano. Hechos capítulo 16, vamos a leer un versículo, número 30. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos que están con nosotros. Dios los bendiga grandemente, y les decimos, son totalmente bienvenidos. ¿Ya lo tienen? Leemos así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a tratar de hacer este pensamiento parte de nuestro diario vivir. Y sacándolos fuera, le dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Repitamos juntos. Y sacándolos fuera, les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Otra traducción les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a estar hablando unos momentos, hermanos, donde cuando alguien se está en aprietos y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Levante sus manos y oremos al Señor. Padre, ante tu presencia estamos, Jesús, agradeciéndote por tu amor, tu gracia, tu divina bondad, y rogándote, Jesús, en esta hora seas tú, Señor, el que hables al corazón de cada uno de tus hijos. Ruego, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo abunde más y más en cada corazón, Señor. Reprendemos, Señor, todo pensamiento, todo espíritu fuera de tu voluntad divina, Señor. Que seas tú, Señor, el que continúes, Padre Santo, reinando en nuestros medios, Rey. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Jesús. Amén. Voltéese con dos personas y dígale en forma como admirado, oye, ¿qué debo de hacer? Dígale, voltéese. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Tome su lugar, hermanos. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Es donde vamos a estar considerando brevemente. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer todas las cosas posibles? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que Dios puede hacer todas las cosas posibles? Les tengo una buena noticia. Jesús dice que ustedes acaban de confirmar que Jesús puede hacer todas las cosas posibles. Jesús dice de esta manera, para el que cree, todo le es posible. O sea que todo lo que Jesús dice que Él puede hacer, cuando usted y yo le creemos a Él todo lo que Él dice, Él lo va a hacer. No sé si me expliqué bien. Cuando usted y yo le creemos a Jesús, que Él puede hacer todas las cosas, lo que Él dice que Él puede hacer, Él lo hace
si usted y yo lo creemos. ¿Qué debo de hacer? Dijo este hombre, preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta predicación o esta corta mensaje es para aquel que aún no ha sido salvo y aquellos que ya hemos profesado salvación en Jesús. Así es que no sé en cuál de los dos grupos se encuentre, pero en cualquiera que se encuentre, esto es exclusivamente de parte de nuestro Dios para usted y para mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Los que han leído, hermanos, este pasaje, vemos nosotros que están los apóstoles predicando el evangelio y llega un momento, hermanos, donde la gente, impulsada por los espíritus, dijéramos, contrarios a la voluntad de Dios, no les gusta que los apóstoles estén predicando el evangelio. Y llega un momento a tal grado, hermanos, que se molestan de tal forma que toman presos a Pablo y a Silas y los guardan por allá, dijéramos, en el calabozo o en la celda más profunda de la cárcel. Y cuando estos hombres, hermanos, llegan a la cárcel, hombres que habían confiado en que Dios puede hacer todas las cosas, vemos la reacción de ellos, que no se pusieron a lamentarse, a llorar, a ponerse todos tristes, todos cabizbajos porque los estaban echando en la cárcel. La Biblia nos dice que estos hombres, hermanos, estando a la medianoche, diga conmigo a la medianoche, que en cierta manera pudieras representar el momento más oscuro, más difícil, lo que ellos estaban haciendo a la medianoche era orando y cantando himnos al Señor. Alabado sea Jesús. Hemos estado, hermanos, estudiando con en algunos hogares acerca de lo que es la oración. Y hemos estado aprendiendo juntos, hermanos, que cuando usted y yo desarrollamos esa disciplina o ese hábito, lo reconocemos como una necesidad en nuestra vida, haciendo las palabras que Jesús dijo, donde dijo, y les habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hemos estado hablando de esto, hermanos, que cuando una persona, cuando un hombre o una mujer le cree a Dios, y cuando yo digo la frase creerle a Dios, es estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cuando usted y yo le creemos a Dios en la necesidad de orar, hermanos, usted y yo vamos a ser personas que vamos a estar continuamente orando. Nomás escuché un amén. Escuché por ahí otro. Allá vamos bien, vamos dos ya, estamos bien. Miren, con dos que nos pongamos de acuerdo, hermanos, ya lo demás el Señor se encarga. Eso es lo que me gusta del Señor. Dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Señor, el Señor lo va a hacer. Entonces, vemos nosotros aquí a Pablo y Silas a medianoche orando. Imagínense usted, hermanos, interesante, yo me imagino los presos que estaban ahí, vamos a decir, al lado de ellos, dice la Biblia que los estaban escuchando. La mayoría no menciona de los otros presos que estaban haciendo, sencillamente dice que los estaban escuchando. Cuando una persona, hermanos, vamos a decir, ha aprendido y se ha acostumbrado a pedirle a Dios, dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros le pedimos al Señor creyendo, lo vamos a ¿qué? A recibir. Y déjeme decirle algo, hermanos, muchas de las cosas que usted y yo necesitamos, acuérdese de esto, antes de que usted Dios la pida, que usted se la pida a Dios, perdón, Dios ya sabe lo que usted y yo necesitamos. La Biblia no menciona si estos dos hombres le estaban diciendo al Señor, Señor, sácanos de la cárcel. No menciona eso, sencillamente dice que estaban orando y estaban cantando himnos. Lo que sí le puedo decir que dice la Biblia, que cuando usted y yo pedimos a Dios, hermanos, los mismos cielos, el mismo firmamento se empieza a mover.
Cuando usted y yo le pedimos a Dios, usted hace que en cierta manera Dios obre en cosas que posiblemente no estaría obrando si usted no se las pidiera. Por eso, cuán importante es que usted y yo aprendamos cada día la manera de cómo orar al Señor continuamente. Estando ellos orando, hermanos, y cantando alabanzas, la palabra nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios sabía que estos hombres necesitaban ser libres de la cárcel. Él lo sabía. Y le digo, no sé si, no describe la Biblia si ellos le estaban diciendo, Señor, sácanos de esta cárcel, o posiblemente le estaban diciendo, porque miramos otros pasajes donde le decían, Señor, te damos gracias por haber sido golpeados, haber sido maltratados por causa de predicar tu preciosa palabra. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted y yo, hermanos, a pesar de cuando las circunstancias se miran totalmente adversas a nuestra vida, pero cuando nosotros en medio de las circunstancias aprendemos a deleitarnos, aprendemos a gozarnos, aprendemos a alegrarnos, a regocijarnos delante de la presencia de nuestro Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas que tú y yo no sabemos. Entonces, estos hombres, hermanos, se encuentran en este momento, dijéramos, en una necesidad o en un aprieto. ¿Hay alguien que tenga el día de hoy una necesidad? Levante la mano todo el que tenga una necesidad. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que Dios puede contestar esa necesidad? Digo, ¿la cree de todo corazón? Pues si usted ya lo cree, actúe como si ya Dios se lo hubiese contestado. No se empiece a quejar, no se empiece a lamentar, no empiece a llorar. Empiece a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Dele gracias, dígale, Señor, gracias porque me escuchas. Ellos estaban, hermanos, en la necesidad de ser libres de aquella cárcel. Y vemos nosotros cómo la mano poderosa de Dios, hermanos, la mano poderosa de Dios lo que hace cuando alguien ha aprendido a pedirle y a clamarle al Señor. De una manera sobrenatural, dice la Biblia, viene un terremoto interesante. Describe esto. No describe que las paredes se cayeron, ¿verdad? Que normalmente cuando hay un terremoto se caen las paredes o se cae el techo, ¿verdad que sí? Pues en esto fíjense qué curioso. No dice que se cayó el techo, no sé si haya habido techo, no sé si era una cárcel sin techo, pero me imagino alguna pared para cubrir había. Pero lo único que dice es que se abrieron las puertas y las cadenas que de ellos estaban atados, amarrados, se soltaron, gloria al Señor. Entonces, ya que miramos nosotros este acontecimiento, fíjense bien lo que les voy a decir. El carcelero estaba bien, en cierta manera, quizás a lo mejor orgulloso de que lo hayan puesto a vigilar a estos presos, principalmente a Pablo, y así les va. Y yo me imagino, como no era creyente, dijo, qué bueno que me pusieron a vigilar estos que no me pasan ni por nada. Eso no dice la Biblia, es una traducción González, ¿ok? Entonces, vemos primero estos dos hombres con el problema. Ahora, cuando la mano de Dios interfiere, ahora ya no el problema era para ellos. Ahora el problema era para el carcelero. Aleluya. Mire, hermanos, Dios, que es todopoderoso, hermanos, Él puede cambiar las circunstancias de un momento a otro cuando usted y yo le creemos al Señor. Carcelero ya mirando dice que cuando él despertó, dice que miró que todas las puertas estaban abiertas y miró de la misma manera que con las cosas que los tenían atados, los tenían amarrados, que las cadenas se habían roto. Dice en la Biblia que sacó una espada para
matarse. ¿Se da cuenta? Que ahora ya el problema no estaba en Pablo y Silas, sino ahora el problema estaba en el carcelero. Ese hombre, hermanos, estaba para matarse. Y vemos una cosa, que cuando ya estaba para matarse, aquel que había tenido el problema, que Dios ya había solucionado aquel problema de estar preso, aquel mismo le dice al carcelero: no te hagas nada, no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Porque era el que el carcelero se quería matar. De acuerdo a lo que se enseña de la costumbre en aquel entonces, hermanos, el carcelero era la persona que ciertamente era responsable de que aquellos presos, no huyeran o no escaparan. Si un preso llegaba a escapar, el carcelero tenía que pagar con su propia vida. Entonces vemos a este hombre ahora, hermanos, con el problema. Ya ahora no era el problema ya con Pablo y Silas, sino ahora el problema era con el mismo carcelero. Entonces, cuando Pablo le dice: mira, no te hagas daño, en otras palabras, no te quites la vida, aquí estamos todos. La Biblia nos dice que este hombre entra, hermanos, y las primeras palabras que les dice a estos hombres es lo que acabamos de leer. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Voltéese a su vecino, a ver, dígale, ¿qué vas a hacer? Dígale, así con ganas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a qué? ¿Qué vas a hacer? Mire, él hace una pregunta, hermanos, que obviamente él no tenía la respuesta. Y en ocasiones usted y yo nos encontramos en esa misma circunstancia. Hacemos la pregunta, o nosotros mismos nos hacemos la pregunta: ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando nos pasa alguna circunstancia adversa en la vida: ¿y ahora qué voy a hacer? Esa es la pregunta que viene. Y cuando este hombre hace la pregunta, él estaba pensando en algo, y eso es en lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Y es la pregunta que él hizo, fue una pregunta específica: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pensar, hermanos, en lo que es la palabra salvación, vamos a nosotros a mirar tres aspectos muy importantes. Y déjeme decirle que si usted y yo le creemos al Señor conforme nos enseña en su palabra, así como dijimos que para Dios todo es posible, entonces de la misma manera, si usted y yo le confiamos al Señor, para nosotros de la misma manera como todo es posible, cuando nosotros le hemos confiado a Él, entonces todo puede ser posible para nosotros. Hablar de salvación, hermanos, es hablar de rescatar. A este hombre se le tenía que, dijéramos, rescatar de la muerte. Hablar de salvación es preservar de un peligro inminente. En otras palabras, de un peligro que no tiene opción. De la misma manera implica dar salud, dar seguridad. Todo esto va relacionado con lo que es la palabra salvación. A la misma vez es auxiliar, es a tener la victoria, es prosperar, es liberación, es triunfo. Todo esto relacionado con salvación. Y la palabra salvación tiene lo que es una proposición o un prefijo que lo dice en esta manera: estar abierto, estar ancho, libre, seguro, tener el socorro, tener favor, ser guardado, ser librado, ser amparado, ser ayudado, ser defendido, ser rescatado. ¿Se imagina que usted pueda contar con todos esos verbos a su favor? Cuando usted necesita, usted puede contar con alguien que le puede ayudar, alguien que le puede amparar, libertar, que le puede guardar, que le puede defender, que le puede rescatar.
Y la buena noticia, hermanos, es que para el que cree, todo eso está en sus manos. Les decía hace un par de semanas a los hermanos, y quiero animarlos en estas próximas 2 semanas, a los que no les hemos dicho, quiero animarlos a que se tome usted un día por lo menos a la semana para dedicarlo exclusivamente a consagrar su vida al Señor, y dentro de esa consagración pedirle al Señor 2 cosas principalmente. Número 1, que Dios nos dé una cosecha espiritual de nuevos creyentes, y número 2, que Dios le ayude a crecer en el Señor. Algunos ya se han comprometido. Quisiera nada más brevemente levantar las manos. ¿Quién se compromete un día con el Señor a la semana? En estas próximas 2 semanas, un día que diga: yo me comprometo con el Señor, hermano. Levante su mano, levántela alto, alto, por favor. Dios bendiga a los que se comprometen con el Señor. La Biblia dice, hermanos, que es de los hacedores, no de los oidores. Entonces, cuando nosotros consideramos esto, miramos en todas las diferentes áreas de lo que está relacionado esta palabra salvación. Ahora, el punto principal de todo esto, hermanos, de la salvación, está enfocado principalmente en el milagro divino, o el milagro máximo, que fue de la liberación, del rescate, de la emancipación espiritual del hombre. ¿A qué me refiero a esto? Los que han leído ya la Biblia entienden muy bien lo que les voy a decir brevemente. Sabemos nosotros, hermanos, que el ser humano, cuando Dios crea al primer hombre llamado Adán, que quiere decir hombre, dice la Biblia que este hombre tenía una comunión plena con Dios, que podía hablar con el Señor cara a cara. Había una comunión personal, una comunión especial, una comunión, un acercamiento único con Dios. Mas, sin embargo, miramos, hermanos, Dios le establece principios, le establece leyes a este hombre, y una de las cosas le dice: de todo árbol vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a poder comer, porque el día que comas, ciertamente van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Y miramos nosotros, hermanos, cómo Satanás, el Señor lo reprenda. Satanás, hermanos, viene y interfiere, vamos a decir, a la creación humana, interfiere en el hombre y le dice: con que Dios ha dicho eso. Eso fue lo que Dios dijo. Y déjeme decirle una cosa: los planes de Dios, si hay alguien que los va a querer estorbar, es el enemigo. Es el número 1, y el que le va a querer poner a usted toda clase de duda para que los planes de Dios no se cumplan en su vida. Déjeme decirle algo: el plan de Dios para su vida y para mi vida es que usted y yo no nos perdamos, gloria al Señor. Es que usted y yo nos salvemos, es que usted y yo tengamos vida, es que usted y yo podamos estar, aleluya, viviendo las abundantes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el enemigo va a querer estarle ahí, como dicen por ahí, que va a querer andar metiendo la cola. Y vemos nosotros, hermanos, por causa, escuche bien lo que le voy a decir, por causa de que el hombre le prestó atención al enemigo, entonces ahí fue donde surgió la desobediencia. Dígame conmigo: desobediencia. Desobediencia es no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sencillo. Si Dios le dice a usted: haz esto, y yo no lo hago, estoy siendo ¿qué? Ahora, cuando yo me pongo en esta posición de decidir no obedecerle al Señor, entonces obviamente las consecuencias de aquella desobediencia van a llegar. Mire, Dios nos lo pone de una manera muy clara. El libro de Romanos nos habla de una forma muy clara, hermanos. Es esto: Dios ha establecido leyes humanas. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio judicial o de tránsito,
y nos ponen ahí un rótulo bien grandote que usted puede ir manejando a 65 millas por hora. Ahí está bien claro. Dígame usted, cuando usted y yo nos pasamos de ese límite que está claro, ¿a qué nos exponemos? A ver, dígalo con ganas. Y alguien diría a usted, qué malos policías o qué malo es Dios. No, qué malo es usted por desobediente. La palabra, hermanos, más importante en el vocabulario de Dios se llama obediencia. ¿Cuál es la palabra más importante? Dígalo con más ganas. El otro día teníamos un estudio y llegó un señor a visitarnos y empezó a platicar, pero dentro de la plática, como luego empezar a marcar diferencias de religiones. Y al final le compartimos y le dijimos a este hombre, mire, nosotros no lo invitamos a X religión. Nosotros queremos invitarlo a ser seguidor de Jesús, a ser discípulo de Jesús. Jesús no dijo vayan y formen X iglesia. Jesús dijo vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un estudiante, es un alumno que quiere aprender de su maestro llamado Jesús. ¿Cuántos queremos aprender de Jesús? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, pensar en la salvación, hermanos, cuando el hombre desobedece a Dios, fíjese bien lo que le voy a decir. Adán, antes de desobedecer a Dios, él no tenía problema. Diga conmigo, no tenía problema. En el momento que decidieron desobedecer a Dios, entonces estuvieron en un problema. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, mi amigo? Cuando usted y yo decidimos liberalmente desobedecer a Dios, téngalo por seguro que usted va a tener problema. Mas, sin embargo, cuando usted decide obedecer a Dios, usted va a tener bendiciones de parte del Señor. El profeta Samuel, hablándole a Saúl, le hace una pregunta y la pregunta que le hace: ¿se agradará el Señor más de los holocaustos o de la obediencia? ¿Se agradará más el Señor de los sacrificios o de la obediencia? Y el Señor, precisamente por el profeta, le contesta: Dios se agrada de la obediencia. Entonces, vemos nosotros, hermanos, en Adán se forma este problema. Y entonces cuando miramos a Cristo venir al escenario, entonces miramos la solución al problema. ¿Cuál era el problema que el hombre acarreó? Así como el Señor le dijo claramente, fíjese bien, le dijo: el día que tú desobedecieres, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. ¿El hombre llegó a conocer el mal en el momento que desobedeció? ¿Sí o no? Le voy a dar dos ejemplos. ¿Sabía usted? Los que han leído saben muy bien. ¿Traían ropa o no traían ropa? Después que desobedecieron, ¿qué hicieron? A cubrirse, se ha dicho. ¿Se habían peleado Eva y Adán en el jardín? Cuando vino a Caín y Abel, ¿qué hicieron? A pelear, se ha dicho. O sea, la desobediencia trajo consigo ¿qué? Consecuencia. Toda desobediencia va a traer consigo una consecuencia. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Y yo no podemos burlar a Dios. Usted me podrá burlar a mí. Va a decir: no, pues usted no se dio cuenta de lo que yo hice. Pero a Dios nadie lo podemos burlar. Nadie. Entonces, déjeme decirle esto. La salvación, entonces, el enfoque principal de Jesús
al venir a este mundo fue para librarnos por el problema más grande que el ser humano tiene. Y si usted no sabía cómo se llama ese problema, se llama condenación. Diga conmigo condenación. Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte para que lo escuche su vecino. ¿Cómo se llama? Mire, déjeme decirle algo. Si usted el día de hoy parte de esta vida sin haber arreglado ese problema, ¿sabe qué le espera a su alma? Dígalo con ganas. O sea, ese es el problema más grande que el ser humano tiene. The greatest or the biggest problems that you have is called condemnation. That's your biggest problem. En inglés ya estoy aprendiendo, hermanos. Mire, cuando hablamos de salvación, hay 7 áreas principales en las cuales yo quiero decirle que Dios está en plena disposición para ayudarle a usted y a mí, si nosotros solamente le creemos a Él. ¿Cuántos le creen a Jesús? Dije, ¿cuántos le creen a Jesús? Aleluya. Aquí va, mire. Vámonos breve. Fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando a usted y a mí nos hacen la invitación de servir a Jesús, escuche bien esto, porque esto es clave, porque puede marcar la diferencia en cómo mire usted las cosas de hoy en adelante. Fíjese bien. La mente humana está enfocada más en el problema que en la solución. Giancarlo va a ser mi siguiente predicador. Ya se está listando para predicar el joven. Fíjese bien. Fíjese bien lo que le voy a decir. La mente humana está más enfocada a mirar el problema que a mirar la solución. Aquí le voy. Mientras usted se enfoque continuamente el que tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que dejar de aquí, tengo que dejar de acá. Mientras su mente esté en eso, usted nunca le va a servir al Señor. Mas sin embargo, cuando usted y yo pongamos nuestra mente en lo que Dios quiere que hagamos, cuando usted y yo nos enfocamos en hacerlo, y no solamente nos enfocamos en hacerlo, sino pensamos y miramos lo que es la bendición que Dios promete a nuestra vida, hermanos, el hacer lo que Dios pide que hagamos va a ser de una manera fácil y ligera. ¿Me escuchó bien? Algunos cuando empezábamos a oír la palabra de Dios, decíamos, yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que usted piense, de que usted no puede. Y en cierta manera, déjeme decirle, si usted y yo lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, usted que aún no le ha entregado su vida a Jesús, ¿cuál es su mayor problema? No se quieren animar a decir, ¿verdad? Dicen que el alcohólico no puede, el primer paso para poder rehabilitarse del alcoholismo es reconocer que es un alcohólico. La Biblia me dice de esta manera. Fíjese cómo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, diga conmigo, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Fíjese cómo sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y luego lo explica más en detalle. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Antes de venir a los pies de Jesús, levante la mano todos los que creen que tenían buenas obras. ante los ojos de Dios.
Ninguno. Yo creía que era el único. El pecado por naturaleza nos lleva a hacer malas obras, a vivir en desobediencia total hacia Dios. Entonces, lo primero que Dios quiere librarle a usted, quiere salvarle, quiere rescatarle, quiere ayudarle, es en perdonarle todos sus pecados. Perdonarle todos sus. El hombre por sí solo nunca va a poder rescatar su alma. El único que nos puede ayudar para que nuestra alma sea librada del pecado, sea librada de la condenación, es solamente Jesús, cuando nosotros lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces Dios está aquí para perdonar pecados el día de hoy. Le digo, aquí está el Señor. Dios no solamente quiere perdonar pecados, Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, alabemos un momento a Jesús. Dije, todos los que han recibido el Espíritu Santo, alabemos un momento a Jesús. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros de una manera continua, hermanos. Donde la virtud del Espíritu Santo abunde fuertemente en nosotros, donde sea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que sean estas cosas las que abundan grandemente en nuestro corazón. Por ello le digo, Dios quiere derramar de su Espíritu Santo, gloria al Señor. Y no solamente quiere derramar de su Espíritu Santo, Dios nos quiere librar de las potestades de las tinieblas, de las potestades vamos a decir, de la corriente de este mundo y de la misma concupiscencia de la carne. Dios quiere que vivamos una vida totalmente libres, gloria al Señor. Pensar, hermanos, lo que es la liberación de las potestades de las tinieblas. El otro día estaba escuchando un testimonio de un hombre que murió y que tuvo la experiencia, hermanos, de ir al Hades o al infierno. Y empieza a describir, hermanos, que cuando lo describía como que la piel se me hacía chinita a mí. Yo me gustaría que usted, que no le ha entregado su vida a Jesús, escúchelo para ver si quiere irse para allá. Dios nos quiere librar del enemigo, del mundo y de la carne. Y Dios, hermanos, quiere que usted y yo vivamos una vida sana, una vida saludable. ¿Será que Dios quiere que yo viva todo el tiempo enfermo, enfermizo? No, quiere que viva yo sano, gloria al Señor. Dios quiere, hermanos, que los dones de su Espíritu Santo, que ya los hemos hablado en estos días pasados, abunden cada día más en cada uno de nosotros. Para que usted pueda sentirse completo, pueda sentirse útil, operando o usando los dones que Dios le ha dado para edificar y para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios a usted y a mí no nos ha hecho infructuosos, Dios nos ha hecho para dar fruto, hermanos. Dios no nos quiere a nosotros que estemos nada más como platican por allá, no me recuerdo cómo se llama esta, si es la ostra o no me recuerdo qué es la que dicen que nomás está abriendo la boca a ver a qué hora llega la comida. No, hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos llevar fruto, podamos llevar más fruto y podamos llevar mucho fruto, podamos llevar fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Dios quiere la unidad familiar, hermanos. Escuchando hace ratito al hermano Marín, es un ejemplo. La primera vez que yo escuché a la hermana Estelia dar su testimonio, yo me quedé por un momento con la boca abierta. Hermanos, cuando usted nomás dése la vuelta, le voy a decir, mire, no vaya tan lejos.
¿cómo era su familia antes de venir a Jesús? No vaya tan lejos. O empiece a voltear a sus alrededores en sus propios familiares que no sirven a Jesús. Mire cómo está su familia. O mire a sus vecinos cómo están. ¿Será esa la voluntad de Dios? A Jesús le preguntaron muy claramente del matrimonio. ¿Es lícito que el hombre le dé carta de divorcio a la mujer? ¿Qué dijo Jesús? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice, Él va a hacer lo que Él dice, hermanos. Los padres debemos de procurar pedirle a Dios sabiduría para que quieran a nuestros hijos. Los hijos aprender a honrar a los padres. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, en el área que Dios nos ha colocado y nos corresponde, hacemos de nuestra parte lo que Jesús nos enseña, téngalo por seguro que las bendiciones van a abundar sobre su vida. Y por último, hermanos, Dios nos quiere librar de la pobreza. ¿Cuántos les gusta ser pobres? Levante la mano el que le gusta ser pobre. ¿Cuánto le gustaría no estar en la pobreza? Eso es bueno, esa es una bendición. Pero aún déjeme decirle lo que la Biblia dice, hermanos. Dice, no he visto justo desamparado. Cuando uno anda a la quinta pregunta, anda desamparado uno. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es palabra de Dios, hermanos. El libro de Salmos dice, bienaventurado el hombre que anda en los caminos del Señor, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. A Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, porque entonces, diga conmigo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el libro de Juan lo dice de una manera más amplia. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Diga conmigo, en todo. Y cuando dicen todo es en el aspecto económico también. ¿Usted quiere ser pobre? Levante la mano. No, ¿verdad que no? Pero todas estas bendiciones, aquí viene lo principal. Todas estas bendiciones, hermanos, están disponibles para usted y están disponibles para mí. Todas. Mire, para decirlo Dios de otra manera, yo no creo en un Dios que nos dé las cosas a medias. Mas, sin embargo, a través del poco tiempo que tenemos caminando con el camino del Señor, nos hemos dado cuenta de personas que hacen las cosas a medias. Y cuando usted y yo hacemos lo que debe estar de nuestra parte, o debemos de hacer lo que está de nuestra parte a medias, ¿tendremos la bendición completa? Entonces, ¿estará fallando el Señor o estoy fallando yo? ¿Quién es el que está fallando? Mire bien, este hombre hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué debo de hacer? Mire, cuando usted tiene una necesidad para que Dios le perdone, y usted se hace esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Déjeme, le doy una buena noticia. Dios tiene respuesta para lo que usted tiene que hacer. Cuando usted quiere que el Espíritu Santo de Dios abunde cada día más en su corazón y no está sucediendo así, Dios tiene respuesta para lo que usted tiene que hacer.
Cuando usted quiere, aleluya, que Dios sea el que lo libere de cualquier opresión que está experimentando en su vida y no sabe qué hacer, Dios tiene respuesta para lo que usted debe de hacer. Si usted está experimentando enfermedad en su cuerpo, una vez más, Dios tiene respuesta de lo que usted debe hacer. Si usted quiere que los dones del Espíritu Santo abunden más en su vida, Dios tiene respuesta para lo que usted debe hacer. Si usted quiere que la unidad, que su familia cada día sea más íntegra, más sana, más unida, Dios tiene respuesta para lo que la familia debe de hacer. Y si quiere usted un mejor bienestar para su vida en el aspecto económico, Dios tiene la respuesta para lo que usted debe de hacer. Ahora, ¿por qué digo esta palabra? Y si usted se dio cuenta, hay una palabra frase clave y aquí es la misma que este hombre preguntó. ¿Qué debo de? ¿Qué debo de? ¿Qué debo de? De acuerdo al problema que este hombre tenía, aquí viene la respuesta divina de Dios. Lo primero que te va a sacar de dudas es creerle a Dios incondicionalmente. ¿Me escuchó bien? ¿Creerle a Dios de qué manera? No le pongas condiciones al Señor. No, pero que mira, Señor, por esto, mira que no. No. Créele al Señor Jesucristo de todo tu corazón. Créele al Señor. Si tú y yo le creemos al Señor, Dios nos va a guiar por su palabra y por su Espíritu Santo para que vayamos encontrando respuesta en aquella necesidad donde tú y yo necesitamos la ayuda, el rescate, la liberación, la bendición, la victoria de parte del Señor. No importa cuál sea la necesidad en tu vida, Dios está dispuesto a ayudarnos si solamente tú y yo le creemos al Señor. Puestos de pie, por favor. Preguntando de otra manera, ¿habrá algo imposible para Dios? Dije, ¿habrá algo imposible para Dios? De la misma forma, como no hay nada imposible para Dios, si usted y yo le creemos al Señor y hacemos lo que Él nos dice, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al problema, de acuerdo a la necesidad, de la misma manera no va a haber nada imposible para usted. Este hombre estaba experimentando el problema más grande. Y el problema más grande era su salvación. Y aquí viene la respuesta del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Diga conmigo, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú y toda tu casa. Palabra de Dios, hermanos. Una vez que le declararon lo que él tenía que hacer, la Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea, ellos le dijeron, necesitas creer. Entonces, para que este hombre pudiera creer, los hermanos le empezaron a hablar de Jesús. Le empezaron a predicar, le empezaron a enseñar, le empezaron a compartir el evangelio de Jesús. Y yo estoy seguro que le dijeron dos citas que la Biblia no menciona, pero puedo decírselos así. Le dijeron, mira, carcelero, ¿cómo te llamas? Este Jesús, que fue crucificado al tercer día, resucitó con poder y gloria. Le hablaron de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús.
Y una vez que le hablaron de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, le dijeron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Mira, Nicodemo, mira cómo te llamas tú. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto que le dijeron necesitas nacer de nuevo? Porque le dijeron, cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer de él. ¿Por qué es que él digo que le dijeron esto? Porque después que le enseñaron de Jesús, dice que fue bautizado con toda su casa. Esto no les dijo a los apóstoles, espérense, miren que aquí, no. Este hombre estuvo dispuesto a creerle a Dios incondicionalmente. Fíjate bien lo que te voy a decir, amigo, tú que has estado escuchando. Mientras no lleguemos al punto de creerle al Señor incondicionalmente, nada va a cambiar en tu vida. Porque si le creemos a medias al Señor, vamos a mirar cosas a medias. Dios no quiere a medias, Él quiere de una manera completa. Él dice, hijo mío, dame tu corazón. No dice dame la mitad de tu corazón, ¿o sí? Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él no dice mira por este camino y mira por este otro. Como dice el Señor, ¿por qué? Mis caminos. Cuando uno llega a ese punto, entonces vamos a estar dispuestos a hacer lo que Jesús enseñó. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero invitar primeramente a aquellos que no le han creído al Señor por completo, para llegar al punto de hacer lo que este hombre hizo, de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. A usted que aún no que usted anda a medias, anda que ratos que sí y ratos que no, que como que le creo y que como que no le creo, a usted Jesús le está hablando. ¿Estás dispuesto a creerle este día sin ninguna condición, sin ninguna reserva? Are you willing to believe the Lord? To put your faith in Him and trust Him wholeheartedly. Creerle al Señor de todo tu corazón. Aquellos que aún no han nacido de nuevo, yo los quiero invitar. Queremos orar por usted. Porque recuérdese, Jesús nos ama tanto que no quiere que tu alma se pierda. No quiere que tu alma se condene. Dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador. No quiero la muerte del impío, sino quiero que el pecador se arrepienta y viva. Dios te quiere librar del mayor problema que tienes en tu vida, en tu alma, y es la condenación que tienes por causa del pecado. ¿Habrá algún valiente que le crea el día de hoy al Señor y que diga, Señor, yo quiero tu bendición y como este hombre, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Queremos orar por usted. We'd like to pray for you. Queremos orar por usted. Para que el Señor Jesucristo salve tu alma, perdone todos tus pecados y escriba tu nombre en el libro de la vida.
¿Algún amigo, alguna amiga que quiera, que diga, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que perder, mas sin embargo tengo todo por ganar? ¿Habrá alguien que quiera que oremos por usted? Pase en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? Más bien la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga? Recuerda que las palabras que tú tienes el privilegio de escuchar el día de hoy son las mismas palabras que Jesús dijo: en aquel día yo no os juzgaré, mi palabra os juzgará. La palabra que Jesús hoy te está dando a ti, me está dando a mí, es para salvarnos, para perdonarnos, para ayudarnos, para limpiarnos, para darnos vida. El día de mañana, esta palabra ya no va a ser para ello. Esta misma palabra va a ser la que te va a juzgar. Y yo creo que es fácil entender esto. Dios no quiere que tu alma se pierda. Dios no quiere que tu alma se pierda. Oremos, hermanos. Oremos, hermanos. Oremos por estas personas que aquí están. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Levante sus manos y adoremos a Jesús. Adoremos al Señor. Padre, tú ya has hecho todo de tu parte, Señor Jesucristo. Tú, mi Dios, ofreciste tu vida a Jesucristo por nosotros. Tú cargaste, Señor, en ti, Señor, toda la maldición que venía con el pecado. Ahora está en cada uno de nosotros que estemos dispuestos a recibir esta bendición. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre Santo, yo declaro, yo proclamo salvación. Yo proclamo perdón divino, Señor Jesucristo, es tu preciosa sangre, Jesús. Yo proclamo tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo le quiero invitar, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea lo que estés pasando en tu vida, Jesús está para ayudarte. Jesús está para ayudarte. Jesús está para bendecirte. ¿Por qué no vienes conmigo a este altar y dile: mira, Señor, aquí está mi vida? Why don't you come to me, with me, to this altar? And whatever is your need, God is here to help you. God is here to deliver you. God is here to bless you. Cualquiera que sea tu necesidad, está Jesús, hermano, aquí para ayudarte. Está Jesús para libertarte. Está Jesús para bendecirte. Está Jesús, aleluya, para rescatarte, para preservarte. Está Jesús para darte salud, para darte seguridad, para auxiliarte, para darte la victoria, para prosperarte, para liberarte, para darte el triunfo, para abrir paso, para darte seguridad, para darte socorro, para favorecerte, para guardarte, para limpiarte, para ampararte, para ayudarte, para defenderte, para rescatarte. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos en adoración a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tu corazón y dile: Jesús, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? Maravilloso Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hermoso
Señor, en este lugar, en tu presencia. Creo en ti, Jesús. En tu poder. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. Estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Y quiero hablar en mí. Creo en ti, Jesús. Y quiero hablar en